Regresamos en Panorama Político. Vamos a seguir hablando de la coyuntura, de lo que está pasando en el país. Uno de los elementos importantes de lo que veníamos hablando, sin duda, para que Jimmy Morales retirara la propuesta en el Congreso de reforma tributaria es la carente presencia del gobernante en temas de operación política en el Congreso. Su bancada, lo hemos hablado muchas veces, que es FCN, más bien no parece su bancada, y hoy más que nunca es evidente que está metido en una guerra intestina. Parece que por eso mismo enviaron al señor Herbert Melgar Padilla, uno de los asesores principales de Jimmy Morales, a tomar posesión de una curul en el legislativo, aunque también hay una sensación que tiene que ver por protección. Quisiera que comenzáramos con Dulce. ¿Cuál es el diagnóstico de esta bancada de FCN que está metido en como 2 o 3 problemas al mismo tiempo? Bueno, creo que es un poco también el costo político de haber recibido tránsfugas, porque en sí ellos, primero, no tenían experiencia, los 11 que fueron electos. Segundo, recibir tránsfugas que querían tener el control total, no solo de la bancada, sino también de sus distritos electorales. Al final de cuentas, estamos viendo que poco a poco se están matando entre ellos mismos. Vemos, por ejemplo, la filtración de un chat que fue alguien de adentro de FCN. Vemos ahora una denuncia por el caso del gobernador de San Marcos. Vemos de San Marcos. El de Alta Verapaz también fue otro, de que un mismo diputado fue el que dio aviso de esta situación. Y que al final ahí surgen dudas porque fueron mencionados diputados afines a Javier Hernández, pero no así afines a Edgar Ovalle, por poner un ejemplo. Aparte, vemos también el caso ahora de la diputada Patricia Sandoval, que por no participar en una reunión en casa presidencial, ella pues asegura que fue echada a empujones, que se sintió muy triste y que eso fue violencia contra la mujer por parte de Javier Hernández y que ahora lo demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Es que Javier Hernández, al no saber qué va a pasar, se ha alejado un poco del pleno e instruye a muchos de sus diputados afines que no asistan al pleno por solidaridad. Incluso el mismo día que se le notifica, muchos de ellos se salieron con Javier Hernández. Pero vemos a ellos que también son de los tránsfugas y también que tienen un proceso de antejuicio, y que en ese momento se hablaba mucho que Javier Hernández era quien iba a abogar por ellos para que la gobernadora pues retirara la denuncia en contra de ellos y que así no avanzara este proceso. A ver, lo que estamos viendo a lo interno de la bancada de FCN es una historia de todos metiéndose zancadilla con todos. No hay unidad, eso es evidente. Por supuesto, es el precio que están pagando al haber recibido tránsfugas, pero también es el precio de el contexto político en el que se dio la elección de Jimmy Morales y sus diputados. Desde un inicio nosotros sabíamos que para Jimmy Morales iba a ser muy difícil conseguir un apoyo o conseguir un respaldo dentro del organismo legislativo, sabiendo que tenía primero una escasa cantidad de diputados y luego la inexperiencia que tenían. Esto es un escenario que ya se podía prever, que aquellas iniciativas que el Ejecutivo estuviera intentando promover no las iba a tener fácil en el Congreso, no iba a tener un apoyo o un respaldo tan evidente por parte de su bancada, y su bancada tampoco es no hay nadie hasta el momento que funcione como operador político que tenga este tipo de negociaciones con otras bancadas del Congreso. Creo que Jimmy Morales, una de las salidas más convenientes que va a tener ahora, va a ser negociar con otras bancadas, porque la suya está prácticamente dividida y creo que ni siquiera tienen la mirada puesta en estos momentos en las iniciativas que el Ejecutivo esté presentando. Tienen más bien la mirada puesta en, bueno, a ver cómo le meto zancadilla al otro, cómo me salvo a las mías, cómo me libro del problema de mi antejuicio, cómo me libro de la denuncia que me puso o la demanda que me puso otra diputada. Es decir, están en todo menos en la agenda del Ejecutivo. Bueno, yo creo que esto, Carolina, el hecho que Jimmy Morales haya quitado la bancada, ¿coincides tú en ese punto? Yo lo que creo es de que, bueno, el tema de que Herbert Melgar Padilla haya llegado al Congreso, más que aportarle o que vaya a ser un operador del presidente Jimmy Morales, yo no creo que vaya por ahí. Yo más creo que es precisamente en la línea de protección. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el papel de Melgar Padilla dentro del Ejecutivo? Digamos, ¿hubo algo en que le apoyara al presidente? Al contrario, creo que lo que vino fue a generarle un desgaste bastante fuerte el hecho que se conociera que Melgar Padilla incluso asistiera a los gabinetes en donde se discuten temas tan importantes. O sea,
la estadía de Melgar Padilla en el Ejecutivo no le sirvió, le restó al presidente Jimmy Morales, y creo que en el Congreso de la República pues tampoco creo que vaya a dar suficiente apoyo, y creo que hay que tomar en cuenta también que el presidente Morales ya había intentado con el presidente del Congreso, Mario Taracena, formar algún tipo de, tener un cierto apoyo, una sociedad, digámoslo así, para que las cosas caminaran en conjunto. Pero ¿qué pasó? Cuando surge el tema de la ley electoral y de partidos políticos, y que le tocaba al presidente sancionar o vetar la ley, hubo ahí una ruptura matrimonial en lo que se esperaba entre estos dos organismos. Y a mí me llama mucho la atención, creo que es más para la anécdota, pero puede ejemplificar un poco la falta de operadores que tiene el presidente Morales. Cuando se retira la iniciativa, el presidente envía una carta, y creo que en ese momento debió ser el Ejecutivo el que debiese anunciarlo. Pero lo hace por Twitter Mario Taracena estando en Washington, si no estoy mal. Le pegó una madrugada al presidente porque después no hubo una capacidad del Ejecutivo de responder de manera eficiente, así que el golpe fue duro y muestra al final una señal de debilidad nueva del Ejecutivo. Exactamente, y justo el presidente o las autoridades del Ejecutivo comienzan a posteriormente dar una postura para poder salir de esto que lo había metido el presidente del Congreso al publicar y adelantársele con el tema de la reforma tributaria. Tenemos que cerrar ya, pero voy a hacer de nuevo una pregunta rápida, monosilábica si se puede. ¿Tiene chance de recuperación FCN para servir a los intereses del presidente Jimmy Morales en el mediano plazo, es decir, de aquí a la aprobación de presupuesto de 2017? Yo considero que no. ¿Lourdes? Creo que va a depender mucho de cómo se va a dar la coyuntura, pero hasta el momento, como siguen, creo que la bancada simplemente solo va a terminar de hundir más al presidente. Yo al contrario, creo que se va a debilitar más. Bueno, la polémica por ahí. Vamos a ir a un corte nuevamente. Muchas gracias por seguirnos en Panorama Político. Únase con nosotros a la conversación @guatevisión_TV y las cuentas institucionales de cada uno de los miembros de esta mesa. Regresamos en un minuto.